Ahí les va a saltar para la grabación. Bueno, en nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía, fundada en 1967 y este año cumpliendo 57 años, hace muy poquitos días, nos enorgullece en presentar al colega Juan Carvajal Barsi, que escribió nuestra revista académica Geoespacio hace 2 o 3 años, ¿tá? En nuestras ediciones anteriores. Y bueno, en el marco del Día del Patrimonio, en donde se conmemora lo que tiene que ver a la vitivinicultura y el vino en nuestro país, decidimos invitarlo para que pueda desarrollar su presentación académica que está relacionada con la geografía vitivinícola de la región sur del Uruguay, específicamente en lo que es Canelones y en lo que es el departamento de Montevideo. Juan es profesor de geografía y también es estudiante de la licenciatura de geografía de UDELAR y actualmente es el director del Museo de Uva y el Vino. Sin más preámbulos, Juan, te cedo la palabra y sigo admitiendo a algunos compañeros que están intentando ingresar. Muchas gracias. Bueno, Maximiliano, muchas gracias a todo este esfuerzo militante que hacen desde la asociación por posicionar distintos temas que se vinculen con la geografía y poder darnos la oportunidad a los profesores de presentar. Y bueno, y nada más que en tu persona y también a la NPG que tanta trayectoria tiene en el Uruguay y que tanto ha hecho por la geografía nacional. Así que para mí es un honor poder estar presentando acá después de tanto tiempo, que ya hace unos años no presentaba ningún trabajo en la asociación y bueno, está buenísimo. Vamos arriba. Geografía vitivinícola de la región sur Uruguay. Podría haber tenido otros títulos, pero me impulsaba. Se me cruzaron dos caminos. Uno es el de la gestión institucional, que hace más de 6 años vengo trillando los caminos del vino de Canelones y Montevideo, porque así un poco la dinámica regional nos fuimos dando cuenta que la región vitivinícola de Montevideo y Canelones era una sola. Si bien al principio, cuando Canelones empezó a darle impulso al tema vitivinícola, trabajaba con las bodegas de Canelones, pero las bodegas de Montevideo muchas veces vivían en Canelones, votaban en Canelones, los límites son muy difusos, usan los servicios de Canelones, pero la bodega justo está en Montevideo. Y bueno, nos parecía un poco romper una sinergia que se venía dando naturalmente desde hace muchos años y que está. Entonces, naturalmente, la gestión de los distintos proyectos que fui coordinando se fue dando con las bodegas de Montevideo y Canelones, y por eso un poco también el nombre de la presentación, que es la región sur del Uruguay, que es Montevideo y Canelones, ¿no? En términos de la vitivinicultura. Y bueno, comenzamos con un... ¿Ay, se me trancó? No sé qué pasó. Recién lo probé y andaba bien. Ahí, está medio lento, hermano. Eh, la vid en la República Oriental, bueno, las oleadas de inmigrantes, esto voy a pasar un poco el contexto histórico, pero que estaba bueno en este marco del patrimonio también nombrarlo. En el siglo XIX comienzan las primeras experimentaciones que concretamente en el marco del patrimonio que estamos viendo, tanto Vidiela como Arriague son los dos homenajeados en esta oportunidad. Arriague fue uno de los pioneros que introdujo la cepa que llevó su nombre por muchos tiempos, hasta la reconversión, que es la del Tanat, antes se le denominaba Arriague, y la de Vidiela, que fue el primero que inscribió una bodega con la cepa Follow Noir, y, y bueno, y es la que este año se cumplen 150 años de esa inscripción del primer viñedo de manera formal, por lo menos, si bien algún viñedo existía de manera más artesanal en alguna casa, sobre todo vinculado a las iglesias, pero la primer bodega, digo, el primer viñedo de manera formalizada fue la de Vidiela.
Bueno, empezó como todo el impulso a la agricultura a finales del siglo XIX, había como una necesidad de que el país, posterior a las guerras, que empezaran a consolidarse y bueno, y la vitivinicultura venía al pelo porque generaba mucha mano de obra. Ahí tenemos algunos números. No puse los números, pero, pero empezaba a generarse un porcentaje excedentario de los trabajadores rurales debido al cercamiento de los campos, y por otro lado, a la llegada de inmigrantes con experiencia y tradición en trabajo rural y específicamente en la vitivinicultura, que ahora vamos a contar qué era lo que traían esos inmigrantes. Y la Asociación Rural del Uruguay también visualizaba, por todo esto que vengo diciendo, a la vitivinicultura como un instrumento de pacificación necesario para, bueno, esa era otra herramienta de la apuesta del país para la agricultura en general, que la pacificación, el generar mano de obra, ¿no? El vino en las oleadas migratorias, esto un poco ya lo nombramos, y bueno, y la vitivinicultura que venía consolidándose de a poco, de manera lenta, paulatina, desde ese 1874. Era una vitivinicultura más vinculada a Francia, de libros franceses. Había una cultura francesa muy consolidada en el Uruguay, pero los inmigrantes que empezaban a llegar con conocimiento eran más vinculados a Italia y a España. Es así que desde ese primer viñedo de Vidiela en 1874, en 1894, a 20 años, había pasado de 1 a 750, y venía un crecimiento, digamos, bastante lento. Esto es una foto de la bodega, pero años más adelante, de la bodega Vidiela. Venía un crecimiento, digamos, paulatino. Acá están los distintos inmigrantes de origen europeo trabajando en nuestro territorio. Típico paisaje de entonces. Como verán, hay una intensa mano de obra. Se calcula un trabajador por hectárea, lo cual era bastante más que el común de otros sectores agrícolas. Hasta que llegó la pandemia, le, le llamé pandemia vitivinícola, que fue la filoxera. La filoxera es un purgón que destruyó sobre todo a los viñedos europeos de manera muy importante. En cualquier libro de historia de vitivinicultura siempre aparece alguna mención a la filoxera porque realmente afectó mucho. A ver, voy a correr un poco. Ahí. Realmente afectó mucho a, a la producción, al punto que en Francia llegó al 50% de sus viñedos, se extinguieron. Entonces, bueno, hubo una necesidad a partir de ahí de buscar alguna solución al respecto, y es como el comienzo también de una normalización de saberes por parte de Europa, de qué hacer con, con qué hacer para solucionar. Se empieza a investigar, y bueno, y una, se descubre que lo que no afectaba a la vitis, lo que no afectaba ese purgón que había venido en barcos de Estados Unidos, y no era afectado por, por los, por las vitis americanis, que eran los viñedos de Estados Unidos de origen americano, eh, la parte inferior en las raíces. Entonces lo que empezaron a hacer fue injertar vitis viníferas con vitis americanis. De esa manera el purgón no lograba destruir la vid. Eso fue un proceso lento que llevó tiempo, pero lo importante es que cuando llegó a Uruguay, ya había como porque se estaba esperando que esta enfermedad llegara a Uruguay. Cuando llega, ya había como un conocimiento que no lo tenía el uruguayo. ¿Quién lo tenía? El inmigrante. Entonces,
El inmigrante fue muy importante. Acá están injertando esto que le decía, el Vitis americanis, en conjunto con el Vitis, con la Vitis vinifera para plantar de manera directa. Por eso a veces se le llamaba la híbrida, a veces se llamaba la directa, porque se plantaba de manera directa. Eh, y, y bueno, y este inmigrante fue muy importante para, para desarrollar este adelantamiento a lo que podía estar pasando. Y por lo tanto, a partir de ahí, el Estado también empieza a apoyar a tratar de buscar una solución y contrariamente a lo que uno creía que podía pasar, que era la destrucción de la vitivinicultura uruguaya, de la incipiente vitivinicultura uruguaya, que más o menos andaba en los 800 viñedos, contrariamente a eso, le dio un impulso tanta como incentivo hacia que los inmigrantes vayan a la zona más productora, que fundamentalmente era Montevideo en ese entonces, terminó siendo un incentivo y se terminó desarrollando, porque nosotros chupamos todos los saberes de Europa a través de su clase trabajadora y los trabajadores mismos fueron los que reprodujeron acá y ayudados por el Estado uruguayo. Bueno, por ese motivo le dio un impulso que es un poco acá resumo lo que estaba diciendo. Mm. Y bueno, me voy al último punto, si quieren seguir, una revolución ecológica. Entre 1898 y 1930, el viñedo oriental triplicó su productividad. Pasó de 2.000 a 6.000 kilogramos por hectárea. Por eso le denominamos un crecimiento abrupto a partir de ese 1898, que venía, yo había hablado, cuando desde el primer viñedo del 1874 venía como un crecimiento lento, experimentando con algunos precursores como Arriaga, como Barsi, como Vidiela y Diego Pons. Y bueno, y de golpe hubo esta inserción de la migración y del Estado en esto y le dio un crecimiento importantísimo. Por eso, desde el museo a nosotros nos gusta, más que reivindicar a estos emprendedores como Arriague y como Vidiela, nos gusta más posicionar a la clase trabajadora europea, inmigrante que vino a esta región, a estas latitudes, como la gran impulsora de la vitivinicultura. Nosotros en el anterior museo teníamos una reivindicación mucho más fuerte de la presencia, había una biografía de Vidiela, de Arriague y de los pioneros. Pero bueno, nosotros en el nuevo museo, que todavía no hemos inaugurado, pero que nos falta un 40% para poder inaugurarlo, lo vamos a inaugurar en la próxima vendimia. Bueno, hay una reivindicación mucho mayor de lo que es la clase trabajadora, sobre todo de los inmigrantes. Bueno, pero este crecimiento llevó a que el mercado se saturara, porque era un mercado pequeño el uruguayo. Y fíjense, en el 1930 ya tenía un 98% del consumo del mercado era con nuestro mercado interno. Esto ha ayudado también por políticas estatales del vallismo, ¿no? Eh, bueno, es así que empieza a haber un excedente de viñedos y empieza lo que nosotros denominamos el modelo cuantitativo. El modelo cuantitativo, eh, como lo dice la palabra, se basaba en la cantidad, eh, y ahí el Estado benefactor, se crea ANCAP y el Estado empieza a comprar viñedos, perdón, empieza a comprar uvas excedentes, todas esas que no sabían a dónde destinar porque el mercado ya estaba saturado, para producir alcohol. Eh, entonces empieza una etapa de consolidación de la producción, sobre todo vitícola, sobre todo, eh, donde todo el excedente que no se podía colocar por parte de los productores vitícolas a algunas bodegas se colocaba ANCAP. Entonces,
por un lado, eso está muy bien porque lleva más gente, aquellos viejos inmigrantes empiezan a crecer y empiezan a hacerse de sus propios terrenos, que hasta entonces eran una especie de inquilinos, y bueno, de a poco empiezan a pagar el terreno, empiezan a adquirirlo y empieza a consolidarse una clase social eh, trabajadora, productora vitícola. Sobre todo empieza también a consolidarse fuertemente Canelones. Canelones en el año 30 ya tenía más productores vitícolas que Montevideo, que hasta antes era Montevideo la que tenía más. Y a partir de 1930 empieza Canelones y empieza a desarrollarse fuertemente Canelones hasta que las bodegas seguían estando en Montevideo, pero en 1970 Canelones también sobrepasa a Montevideo en bodegas. Eh, ¿Alguien habla? ¿No? No, no, Eh, silencié a un participante que acaba de ingresar. Adelante nomás, Juan. Bien. En 1970, un poco también impulsado por el valor del suelo de Montevideo y el crecimiento de la mancha urbana de Montevideo, expulsa a las bodegas que estaban en Montevideo y bueno, se empiezan a trasladar hacia Canelones. Entonces, a partir de 1970, Canelones ya es el primer productor, digamos, el que tiene más producción vitícola y bodegas al mismo tiempo. Y bueno, pero nos manteníamos, esto fue fruto de este crecimiento cuantitativo que se basaba sobre todo en la cantidad, y eso traía aparejado una consecuencia mala, que era la pérdida de calidad, porque sumado a lo que había dicho antes, ese descubrimiento de la híbrida, de la vitis, la mezcla entre la vitis americana y con la vitis vinífera, que daba un tipo, era muy fuerte, crecía fuertemente, que daba mucha producción, pero tenía mucho color, tenía mucho alcohol, pero no tenía mucha calidad. El sabor no era muy rico. Entonces, bueno, se vendía ese vino, después con el tiempo empezaron a mezclarlo y bueno, cuando yo empecé a estudiar esto para el guión del museo, porque en este trabajo me basé para escribir el guión del museo, me di cuenta que hay mucha producción, la Facultad de Humanidades ha escrito mucho, hasta el año 1930. Hay mucho artículo hasta el año 1930, pero de entre 1930 y 1970, perdón, y 1987 con la creación de INAVI, no había mucha cosa. A partir de 1987 también ya hay producción escrita, pero entre esos años no había. Y la verdad que me llamaba mucho la atención, pero yo llego a una hipótesis de simplemente de que lo que hay para decir no estaba muy bueno. Eh, y es que el vino no era de buena calidad, es que no habíamos de a poco bajado el nivel del paladar del público uruguayo. Tomaba el vino clarete, era el más tomado. Eh, y, y bueno, y parte de eso también era fruto del asistencialismo del Estado. Entonces, los enólogos no querían mucho transmitir los enólogos, entre ellos había se decía que el mejor enólogo era el que metía más agua o uva híbrida sin que se dieran cuenta, sin que el público se diera cuenta. Entonces, bueno, lo que hay que decir de esos años, si empezás a mirar las actas, y eso no está muy bueno. Entonces, naturalmente, bueno, este es parte del modelo cuantitativo, ¿no? Miren, en la foto no se ve, pero acá arriba de la foto empezaba la ciudad de las piedras. Y bueno, muestra fuertemente la intensividad de la producción, ¿no? En esos años también surge la Escuela de Vitivinicultura, que ahora voy a pasar un poco por arriba esto por un tema de tiempo, pero también el Estado, se ve la presencia del Estado fuertemente, tanto por
por el impulso de la compra de este excedente de uva que dije, y también por la formación. Era la primera, fíjense, recién en 1939 comienzan los cursos, eh, y que con un Estado fuerte, ¿no? Un Estado que compra para formar a los enólogos del Uruguay, que hasta el momento no había una formación. Habían habido algunos cursos puntuales, pero no una formación con una presencia de egresado mayor que repercutiera como política pública. El Estado compra 23 hectáreas, son las que hasta el día de hoy están. Entonces, bueno, el Estado en este momento incide fuertemente. También los productores generaban un vínculo político muy fuerte entre ellos y presionaban fuertemente al poder político de los gobiernos de turno, porque estaban muy organizados en sus distintas gremiales. Entonces eso también lo usaban como presión para sus actividades y sus intereses. Eh, y bueno, la escuela se transformó de a poco en una referencia. No había redes sociales en el entonces. Por ejemplo, la escuela, cuando había peligro de alguna plaga, ponía una bandera amarilla, que la tenemos en el museo, esa bandera. La gente pasaba por ahí y empezaba a avisar. La escuela comenzó a hacer una referencia, así como las piedras también comenzó a ser una referencia para la vitivinicultura. Acá está el primer director de la escuela en construcción, todo alrededor de los años 40, porque se compran los terrenos en el 39 y se inaugura en el 44, así que bueno, es en ese proceso. Primero estudiantes, como decía, clase trabajadora, en bicicleta, saliendo de un día de estudios, una foto hermosa que la rescaté del archivo que tiene la UTU. Bueno, esto es de un docente en la propia escuela con la máquina de frío. Estudiantes etiquetando y encorchando. Bueno, me adelanté un poco hoy con el modelo cuantitativo y simplemente irme al último punto, que el máximo de este modelo cuantitativo llegó en 1954 con 19.000 hectáreas. A partir de ahí empieza un retroceso. Bueno, más fotos de ese entonces, mucha cantidad, mucho volumen, mucha gente trabajando en el área rural de Canelones. Las famosas y queridas patrimoniales de Amajuana, que hoy la gente las busca para decorar sus casas, que de a poco han dejado de existir. Y bueno, la crisis del modelo cuantitativo llega finalmente en los años 70, junto con la crisis del Uruguay. El Uruguay entró en una crisis económica, social y política, y, y bueno, ya no había la misma presencia pujante que habíamos dicho en los años 30, que acaparaba el 98%. Bueno, había empezado un retroceso de compra del producto, y el Estado, por otro lado, había cambiado de orientación, ya no de orientación política, ya no se quería hacer cargo de esos excedentes. Y bueno, entra el modelo cuantitativo, entra en una crisis, que el país también entró en una dictadura, así que en esos años no se avisoró una solución, más que algunas bodegas puntuales, de no más de 10 bodegas, que a través de los grupos CREA empiezan a formarse y a buscar soluciones para la exportación. Entendía que en el mercado interno no podían seguir produciendo, digo, vendiendo todo el producto. Entonces empiezan como una reconversión ellos mismos hacia la vitiviníferas de calidad, hacia lo que fueron los vinos finos, pero eran individuales, sin el apoyo del Estado, obviamente, que el Estado no estaba en un momento como para dar un salto en calidad, ¿no? Hasta que en el año pasada la dictadura, en el año 87 se crea INAVI, con un objetivo puntual, con dos objetivos puntuales. Uno,
hacer una reconversión. Todos los informes de los analistas internacionales, de técnicos internacionales que venían, que se contrataban, daba que Uruguay tenía las condiciones para poder producir vino fino de calidad y exportar. La experiencia que había de esas algunas bodegas que estaban desarrollándolo a través de los grupos CREA, así lo demostraba. Entonces, bueno, se inició una transformación, pero el Estado le puso como condición al sector de que tenía que haber una institución que abarcara todo el sector, porque hasta el momento cada productor vitícola o bodeguero formaba parte de distintas gremiales. Entonces, bueno, tenía que haber un único interlocutor y no seguir negociando con uno o con otro. Bueno, es por eso que se crea INAVI, con ese objetivo, con ese gran objetivo de reconvertir a la producción vitivinícola en general. Y, y el otro objetivo que decía era la de abrir mercados en el exterior para poder exportar. O sea que eso también es uno de los hándicaps que cuando yo buscaba información para la investigación, no encontraba antes del 87 mucha información, porque claro, INAVI no tiene mucho, porque INAVI en su vocación institucional, desde su creación, mira hacia adelante, mira, mira hacia la reconversión y hacia los vinos finos, hacia el mercado que quiere abrir. Ahora qué. Eh, entonces, bueno, no tenía vocación por patrimonial, digamos. Eh, pero bueno, se inicia, sus objetivos los cumple con éxito, ¿no? Lamentablemente no todos los productores pudieron por distintos motivos sumarse a este tren, pero los que se sumaron en general les fue bien. Y los que no se sumaron en general les fue mal. Hay excepciones en cada, porque había algunos que no querían seguir con su producción de la híbrida, en fin, por distintos motivos no querían sumarse porque había que asumir un préstamo muy generoso en muchas condiciones, el Estado apoyaba mucho, hubo como un proyecto país realmente muy fuerte en este sentido. Pero bueno, los que se sumaron, como decía, en general les fue bien y los que no se sumaron, en general les fue mal. Estas son fotos de lo que era el nuevo vino, un poco distinto, seleccionando, acá como verán, seleccionando las uvas, esto sería impensado en el viejo modelo cuantitativo, ¿no? El nuevo modelo cualitativo, seleccionando tanto, ya ven que se corta con los cajones de plástico, se lleva la uva en los cajones de plástico, no en los camiones a granel, después se selecciona a través de esta línea transitadora. Bueno, se empieza a embotellar, el vino fino tiene que estar embotellado, en botella de 750 mililitros. Y bueno, y empieza como otra estética del vino, ¿no? Las copas, no es que no existiera, pero empieza como de a poco, el vino fino como que lleva a eso. Los años 90 sobre todo se fue un poco de mambo con esto. Ahora hay como una revisión de toda esta impronta de los años 90 con la reconversión, la fuerte reconversión fue en los años 90, y nadie se crea en el 87, pero la fuerte reconversión fue en los años 90. Y y bueno, ahora decía que había una revisión porque tanto fifí del estilo de vino, que el vino tenía que estar a determinada temperatura, bla, 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 ahuyentó a mucha gente de los vinos, porque la gente estaba acostumbrada a tomar el vino de otra manera, ¿no? El vino que más se tomaba hasta el año 99 era el clarete. Eh, y hoy el clarete prácticamente ya no existe, por ejemplo. Hasta el año 99, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo. Entonces, pero por otro lado venía toda esta modalidad del nuevo vino que se tomaba en determinadas características que a la gente no lo, lo fue alejando muchas veces del vino. Hoy en día los enólogos dicen que lo importante es que lo tomen como quieran, si es con, con cubitos de hielo, frío en el freezer un poco, mezclado con Sprite, con Coca-Cola, con lo que quieran, pero que tomen vino y que no se pasen a otra bebida, porque lo que terminó pasando fue el dejar de tomar vino y pasar a otro tipo
de bebida. Bueno, y acá hago algunos análisis sobre el proceso de la reconversión. Se visualiza una relación directa entre los viñedos que no se sumaron a la reconversión y las bodegas que tuvieron que abandonar la producción, que fueron muchas, ¿no? Fueron muchas, muchas. Hoy en día estamos en unos 150 bodegas y bueno, eh, cuando empezó la reconversión, como vimos, eran 450. También el vino fino lleva a menor cantidad de producción y de consumo. Bueno, la venta de vino de mesa ha bajado constantemente, así como ha aumentado la venta de vino fino. Eso es lo que no se dice muchas veces, ¿no? Muchas veces dice, bueno, se toma menos vino, se vende menos vino, pero también, por otro lado, eso es cierto, pero también se vende más vino fino, que genera también más trabajo por el proceso, ¿no? Es un proceso de mayor dedicación. Si bien los cambios son multifactoriales, es evidente que el empuje que se le dio desde INAVI al vino fino en general y al TANAT en particular, como cepa insignia, tiene un rol preponderante. Bueno, esa era otra. El posicionar al TANAT como cepa insignia, ¿no? Ahí se tomó de reflejo lo que, sobre todo el proceso argentino que como en muchas cosas siempre nos lleva como unos pasitos adelante y nos muestran algunos caminos a seguir. Eh, en la vitivinicultura también, ya hace unos años ya habían generado esta reconversión y tenían ay, al Malbec como cepa insignia. Y bueno, nosotros necesitábamos nuestra propia cepa insignia y bueno, encontramos en él. Que fue interesante, eso lo tomo como paréntesis. El Arriague, para darle una continuidad con el inicio y con el patrimonio. El viejo Arriague, el viejo vino Arriague, que de aquellos pioneros del siglo, de fines del siglo XIX, que se había expandido por el Uruguay y que se producía en prácticamente todos los departamentos, había aprendido muy bien. La gente conocía como Arriague y era en casi todas las casas, en los parrales de las casas, era el que tenía, o que prendía bien y daba mucha uva. Ese Arriague, dijeron, bueno, este es el mejor, este es el que más prende, el que más gusta, vamos a tomarlo como cepa insignia. Era la mayor porcentaje de producción, era de Arriague, entonces lo llevaron a hacer un análisis genético y terminó dando que era el TANAT. Y recién es el TANAT que hoy en día ya está tan impregnado en nuestra sociedad y todos sabemos que vino es el TANAT. También es parte de la reconversión esta de los años 90. O sea que todo este proceso ha sido muy reciente. Recuerden, ahora hablamos de TANAT y no hablamos más del Clarete, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido algunos cambios en estos años casi sin darnos cuenta. Eh, y bueno, el posicionamiento, el de marca, el lobby y la calidad de vino han repercutido en un crecimiento constante de venta de vinos finos y en una mayor exportación. Eso es una realidad, claro, a la que no acceden todas las bodegas, ¿no? Pero bueno, hay una realidad que eso que se buscaba de exportar se ha ido alcanzando. No es lo que sustenta a las bodegas, de todas formas, lo que sigue sustentando a las bodegas masivamente, más allá de algunas que más son bodegas tipo boutique, como puede ser la bodega Garzón, que son bodegas que funcionan más con capitales que provienen de otros lados, no que se generan su capital a sí mismo, ¿no? Eh, Bodegas como Juanicó, por ejemplo, sigue la mayor producción de vino, no es el Juanicó, es el Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa es es de lo que hace que viva mayormente la bodega Juanicó. Y así como otras, cada una tiene las bodegas conocidas, a veces las conocemos con un nombre y después tomamos el vino de esa bodega con su marca de vino de mesa y no sabemos qué es ese vino. Por ejemplo, Vudú. A ver, ¿alguien sabe qué bodega produce el vino Vudú? Así tomo un mate. No, realmente no, no lo sé. Tampoco lo consumo, pero
Sí consumí en su momento Santa Teresa, pero tampoco sabía que era de Juanico. Varela Sarranz, que tiene una marca que se ha ido posicionando, es el espumoso más prestigioso de Uruguay, diría yo en este momento, es el de Varela Sarranz. Y sigue viviendo de todas formas con el vino Vudú, que es el que más vende, ¿no? Bueno, eh, poco el posicionamiento en estos años del modelo cualitativo del TANAT, el TANAT como cepa insignia que venimos hablando. Uruguay pasó a partir del 94, el Estado declaró al TANAT a Uruguay como el país del TANAT. Esto se basa en que es el país que más produce TANAT en el mundo. Y a partir del 2004, la Asociación de Enólogos del Uruguay genera el concurso TANAT al Mundo, que lo hace realmente cada 2 años. Y en el 2014 el vino fue declarado por el Estado como bebida nacional. Las variedades de tinta son el 80%. Entonces ya empezamos como a tirar datos más actuales, llegando todo esto para entender dónde estamos parados hoy. Eh, el 80% siguen siendo variedades tintas, por más reconversión que haya habido hacia los vinos finos, el 80% sigue siendo de variedades tintas. Y entre las variedades de vinos finos tintas más destacadas son el Tanat, el Merlot, el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Marcelán, Syrah y Pinot Noir. Entre las más conocidas, bueno, sin lugar a dudas, Syrah y Pinot Noir son muy conocidas por su historia, pero no son la emblemática de estos días, la que los productores están teniendo como un interés mayor, más allá del Tanat, que ya lo dije, eh, es el Marcelán, es la novedad. ¿Por qué? Porque si bien el Syrah y el Pinot Noir ya estaban consolidados, no rinden de la misma manera para llegar a un producto de calidad que lo que rinde el Marcelán. ¿Tá? Por eso a veces uno dice, ¿por qué tanto Tanat? ¿Y por qué no más Pinot? Me gusta más el Syrah. Y porque es fácil, porque te da una uva de calidad con poco trabajo. Ese es el tema. Que el Syrah, para llegar, ¿qué se necesita en Uruguay para hacer? Bueno, es otra pregunta, a ver. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el único requisito que tiene INAVI para que un vino sea vino fino? Más allá de que determinados procesos y protocolos que rigen y que tratan de respetar las bodegas, pero yendo a lo concreto y a lo jurídico, digamos, hay solamente algo que ellos custodian y que analizan, tiene un laboratorio para analizar si es que pasa esa prueba o no. Tomo otro mate. A ver, algunos de los que están en la charla. Rodolfo, a ver, capaz que Cecilia, Josefina, a ver si tienen alguna idea. ¿Qué es lo que controla el INAVI de forma tan estricta? Tiene que haber algo, no sé, tipo trazabilidad o algo, no sé. Que no, que el vino tenga 12% de graduación alcohólica. Y ese es el jeito, eso es la prueba. Es que está bueno, ¿por qué? Porque es fácil. Si vos a la cepa, si vos al viñedo no lo cuidás de determinada manera y respetás y lo podás en su momento oportuno, cuando tenés que podarlo, de bla, 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 y lo curás, etcétera, no llega esa uva a un 12% de graduación alcohólica. Y los vinos de mesa en general son vinos que no llegaron al 12% de graduación alcohólica. Entonces, el Tanat fácilmente te llega a 12% de graduación alcohólica. Más allá del tamaño de la uva, ¿no? Al revés, a veces hasta más chiquita. Este año que hubo una especie de pequeña sequía, sobre todo la del año pasado, que fue una sequía más grande, en la vendimia, es muy importante lo que llueve.
en la vendimia y en los meses previos a la vendimia. Eh, Cuanto menos llueve, más la uva concentra alcohol. Se pierde cantidad, pero se gana calidad, cuanto menos llueve. Entonces, bueno, los vinos el año pasado fue tan fuerte la sequía que estuvo al límite en realidad de ya no, tampoco ser bueno, pero dio poco, para los productores fue malo en el sentido, para los que hacen vino fino fue bueno. Es más, no tuvieron, todo lo que produjeron lo destinaron a vino fino. Y a esas bodegas que tienen vino fino y vino de mesa, casi ese año no hicieron vino de mesa. Bueno, y el Marcelán, volviendo a lo que estaba diciendo, el Marcelán es una cepa que está rindiendo bastante bien. El Syrah es una cepa que está bastante consolidada, o el Pinot Noir, pero que no rinde tanto. Entonces, en unos años, lo que uno puede visualizar es cada vez más una presencia mayor de Marcelán, además de que compite, es un vino más suave, es más parecido al Malbec argentino. Entonces tiene algo que está bueno en poder competir y llegar a otro paladar, ¿no? A otro, a veces el tanate es un poco astringente, a veces si no va con carne, con alguna comida fuerte, es un poco fuerte de más. Y yo qué sé, para un copetín, un Marcelán viene mejor. Y bueno, los vinos finos blancos son el Sauvignon Blanc, los más importantes, el Chardonnay, el Viognier y el Albariño. La región sur. Uruguay tiene 1.200 viñedos que se extienden en 6.000 hectáreas. O sea, ¿se acuerdan? En el 54 habíamos dicho recién que habíamos llegado a las 19.000 hectáreas de viñedos. Hoy en día tenemos 6.000 viñedos, que se destaca Canelones y Montevideo. Entre los dos son el 80% de la producción vitivinícola, tanto en producción vitícola. Cuando decimos vitícola, nos estamos refiriendo solo a la producción del viñedo, ¿tá? Lo que se saca de uva. Cuando decimos vitivinícola, estamos agregando a la bodega. Entonces, tanto en producción vitícola como en vitivinícola, Canelones y Montevideo tienen el 80%, pero también así como bodegas que hacen turismo, o sea, que casi toda la cadena productiva del vino es una región bastante importante. Y bueno, y en el 2007 se declaró Las Piedras como capital de la uva y el vino. Porque tiene la centralidad también, además de la mayor productividad, tiene una centralidad en burocracia, formación, burocracia, que está INAVI, ¿no? Formación, que está la Escuela Superior de Vitivinicultura, que es la única formación de los enólogos en el Uruguay. En cultura, bueno, está la fiesta, la elección de la representante nacional de la vendimia, y la fiesta más importante vinculada al vino están en Las Piedras también. Y bueno, el trabajo y la producción. Concretamente, para Canelones, por ejemplo, el tercer trabajo rural es la viticultura. Y para el municipio de Las Piedras es el primer trabajo rural. Por acá un mapita didáctico, un poco, no demasiado científico, un poco, ya es más científico. eh, una localización de dónde está la mayor producción por zonas en el Uruguay. Y bueno, y los puntos son las bodegas. Esto es para el año 2017. Y bueno, claramente la región sur, tanto Canelones como Montevideo, tienen un liderazgo bastante importante. Acá vemos esto, los puntos son productores vitícolas, no, viñedos inscriptos en INAVIS. Este mapa lo saqué de INAVIS.
Inavi tiene una buena página web, se las recomiendo por si quieren investigar al respecto, con buenos mapas, sobre todo, y con todos los viñedos georreferenciados. Bueno, y saqué este extracto de foto donde son todos los viñedos eh, que están inscritos en Inavi. Y bueno, también se ve claramente, ¿no? La, sobre todo la fuerte presencia vinculada a las piedras. Las piedras realmente es un epicentro de la vitivinicultura en general. Bueno, coletazos de la reconversión. El posicionamiento de Uruguay como país vitivinícola, sumado a la competitividad generada a raíz de la crisis del 2002, trajo algo inesperado. Eh, el Uruguay se volvió un poco más competitivo por la fuerte evaluación que vivíamos nosotros. Entonces acercó a, a un público que no acostumbraba a venir para estos lados a hacer turismo. Y estando en el hotel de Montevideo, que en ese momento no había muchos hoteles vinculados al centro y a Punta Carreta, de golpe estaban tomando en el hotel o en el restaurante un vino que vieron, pero esto es un vino uruguayo, decían, ¿y esta bodega dónde está? Y la buscaban, pero empezaban a preguntar y estaba a una hora de donde estaba. Entonces al otro día, entusiasmado, se, se tomaban un taxi hasta la bodega, golpeaban la bodega, pedían para visitarla. ¿Por qué hacían eso? Porque el enoturismo está de moda en el mundo y hay una fuerte cultura de salir a conocer las bodegas de distintas regiones del mundo, que se llama esa experiencia de enoturismo. Y, y cuando veían que Uruguay tenía, querían ir. Por ejemplo, bueno, hoy en día ya, no sé si era lo que pasaba en ese entonces en Brasil, pero hoy en día hay gente de San Pablo que se toma el avión el fin de semana para hacer enoturismo en Bento Gonçalves, que es la capital del vino de Brasil. Bueno, pero y Europa, Francia ya venía con una tradición muy fuerte al respecto, ¿no? Entonces, bueno, todos estos visitantes que empezaron a presionar a las bodegas, para visitarla, trajo como coletazo, por eso decía coletazo de la reconversión y de la crisis del 2002, trajo un crecimiento inesperado para lo que había sido la reconversión, que es el enoturismo. El enoturismo empezó a posicionarse como unos ingresos importantes para las bodegas. Concretamente, hay muchos ejemplos. Concretamente, acá cerquita de Canelones, la bodega Moiso, por ejemplo, tenía a todas sus hijas estudiando para hacer otra actividad. Se iban a ir, la bodega estaba pensando en cerrar porque no le daban los números. Y se sumó a un proyecto de la Intendencia de Canelones, vinculado a un proyecto de cooperación internacional con Cataluña para incentivar a las bodegas a que se transformaran al enoturismo. Ahí me tocó ser coordinador en algunas instancias y fuimos con todas las bodegas a aprender a Cataluña sobre lo que se estaba pasando ahí en términos de no turismo y bueno, muchas volvieron con ganas de tirarse al agua y hoy en día es una bodega que no solo sigue existiendo, sino que eh, se ha dedicado solamente al vino fino, ha dejado el vino de mesa y su objetivo que está a punto de lograr es vender la totalidad de sus vinos a partir del turismo. Y esto por una bodega chica, pero podríamos llevarlo a muchas bodegas, que el enoturismo terminó siendo también una posibilidad de exportación de manera indirecta de los vinos, porque son muchos los turistas y es una posibilidad de ingreso muy importante. Los números hasta antes de la crisis, que después la crisis incluso se reforzó un poco más, pero hasta antes de la crisis, que yo estaba en el tema, entonces lo tenía estudiando bastante, eran a las bodegas que se dedicaban al turismo, que para eso son las bodegas que tienen por lo menos 10 turistas, perdón, que tienen un lugar, nosotros decíamos bodegas que eran turísticas, las que tenían por lo menos una persona dedicada para eso. No que vos llamabas, porque era lo que pasaba era que el turista llamaba a la bodega y te paseaban de teléfono a teléfono, nadie, bueno, que una persona
se dedicara al tema del turismo, hubiera un teléfono para eso, tuvieran redes sociales, hubiera un salón para hacer degustaciones. Bueno, con eso ya nosotros las considerábamos turísticas. Por más que hicieran un evento al año, pero bueno, ya por lo menos tenían la vocación de empezar a abrirse al público en general y no solo ser una industria, ¿no? Y bueno, las que cumplen con esas cualidades, eh, hasta la crisis estaban teniendo un promedio, ¿no? Siempre eh, hay, hay más y menos, pero es un promedio de 10 turistas por día que visitaban las bodegas. O sea, 10 turistas por... Se toma como, después de un estudio que hice yo en ese entonces, cuánto era el ingreso promedio, eran $35 la visita y $35 la compra de vino, porque la visita en general, la bodega empata en realidad, por todo lo que tiene que tener mayor, una persona para eso, tiene que tener determinadas características, estar limpio, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, con la visita le empata. El costo de la visita le empata. ¿Dónde le gana? Le gana en la venta de vino, porque es una venta de vino de su propio producto sin intermediario. Entonces, eso, y calculamos $35 de venta de vino. Entonces son $70 por los 10 turistas por día. Si multiplicamos 70 por 10 por los días del año, nos da $255.000 por concepto de turismo que le empezaron a ingresar a las bodegas. Entonces, yo creo que ahí estamos entrando en una nueva etapa, que es la etapa me gusta salir del turismo, que recién a los uruguayos nos está empezando a llegar ahora, después, con la pandemia, que es la etapa de la enocultura. Me gusta denominarlo enocultura para salir del concepto del turismo, todo bien, pero esto es más amplio que el turismo. Esto abarca más aspectos y sobre todo abarca a nuestra población que no necesariamente está haciendo turismo. Se entiende por turismo cuando vos pernoctás en un lugar. Estamos visitando, estamos aprendiendo, pero también puede ir a un barcito que haya cultura de vino. El uruguayo recién a partir de la pandemia empezó como a apropiarse de toda la cultura que genera el vino y a lo que a mí me gusta denominar como enocultura. Bueno, estos son... Pisorno es un ejemplo lindo de trabajar, porque es una linda experiencia, porque el padre que había sido líder, generalmente, generalmente los que se dedicaron al enoturismo fue la cuarta generación mm, de las bodegas. Es un clásico el discurso cuando vas a una bodega, dicen nosotros somos la cuarta generación. Generalmente los jóvenes son los que tomaron la bandera del enoturismo en la rama familiar de dueños de la bodega. Y, y empezaron a apropiarse de, de una nueva forma porque era una industria hasta el momento. Era una industria que los padres no querían, porque estaban pensando en tanto estrés de llevar adelante una producción, después tuvieron que sumarse a la reconversión, llegar a ese 12% de graduación alcohólica, bla, bla, que no querían sumarse, no querían abrir la casa, digamos, porque para abrir la casa, como productor rural, vos te tenés que poner tus mejores pilchas y no tenés ganas en ese momento de estar un domingo a las 10 de la mañana bien vestido para recibir gente que no conoces. Esa era la realidad. Y no querés poner gente de afuera. Entonces le dijo, volviendo al ejemplo de Pisorno, le dijo al hijo, a Francisco, mira, si vos querés, si vos querés agarrar esto, abrite tu propia empresa y usa la bodega. Bueno, abrió su propia empresa, es un tipo muy emprendedor, Francisco, con 23 años agarró la oportunidad y empezó de a poco, no había lugar ni donde hacer la degustación, empezó como a acondicionar un lugar de la casa para hacer de la bodega, para hacer la degustación. Bueno, empezó a crecer, a crecer. Hoy en día tienen, esto es una posada, tienen restaurante, tienen salón de eventos,
tienen un almacén, almacén de vinos para el turista, con artesanía. Bueno, todo servicios que empezaron a acumular las bodegas a la interna. Y el principal comprador de vino, Pisorno, pasó a ser el hijo. No sé cuál sería el nombre de la empresa, pero Pisorno hijo pasó a ser el principal comprador de vino de la bodega Pisorno. Al punto que, bueno, el padre le dijo, después de la crisis, bueno, fusionemos, no tiene sentido estar teniendo dos empresas, hagamos una sola y bueno, es una linda experiencia de contar por eso, así como la de Moiso en otro sentido. Y de lo que ha dado el enoturismo a estas nuevas experiencias, a las bodegas y al sector vitivinícola en general. Acá yendo al enoturismo, un poco un mapa de las bodegas que es entre Montevideo y Canelones que se dedican al enoturismo. Están las bodegas socias de Ateo, que podríamos consolidarlas, que las que son socias, las que pagan una mensualidad, van a las reuniones, bla, 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 son bodegas turísticas. Bueno, eh, estas son bodegas ya socias de Ateo, son 13. Esto va variando año a año, ¿no? Y bodegas no socias son 14, o sea, entre las dos son 27 bodegas que están entre Canelones y Montevideo. Hoy en día, estos datos ya están un poco, tienen 2 o 3 años, son hasta la crisis. Después de la crisis, esto hubo un gran dinamismo y esto ha crecido un poco. Anda entre los 30 y los 33, depende, porque estas cosas son móviles, pero bueno, anda ahí más o menos el número. Bueno, discusión sobre la región sur. A ver qué hora es. Las 7:01, perfecto. La región sur se ha posicionado como hegemónica en el sector. Está creciendo a la interna de las bodegas el enoturismo. Existen grandes desequilibrios territoriales y una tendencia de las bodegas a concentrar servicios. Eso lo veo como, si bien está bueno, es una oportunidad y cada uno hace su negocio a la interna de las bodegas, a nivel territorial lo veo como un problema porque los dividendos de los ingresos que se están generando por el enoturismo lo están concentrando las bodegas y no el territorio en general. Muchas veces en Las Piedras, por ejemplo, muchas veces no vieron lo lindo que era Pisorno ahí, restaurante, salón de eventos, ¿verdad? Y la gente de Las Piedras ni se entera. Va del hotel a la bodega, de la bodega. Entonces, el territorio está quedando por fuera de esta dinámica. Y bueno, y ahí tiro rápidamente, que es un poco, nosotros tomamos el ejemplo, lo que nos impulsó a reposicionar el museo fue, el museo ya existía desde el 2011 en el PTC, creado bajo el gobierno de Marcos Carámbula, un esfuerzo muy grande en el Politécnico Canario, pero, pero estaba por fuera de este desarrollo del enoturismo. Estaba lindo como museo, todo, pero estaba por fuera de esto porque estaba en un pueblo industrial. Esa es la realidad. Las bodegas no mandaban a la gente ahí. Entonces, nosotros ahora, que esto que estamos a punto de inaugurar en la próxima vendimia, eh, queremos jugar otro rol, que es el que copiamos un poco de lo que está pasando en Cataluña. El museo como dinamizador de la enocultura, donde la clase media urbana pueda acceder eh, a la experiencia enocultural. Y lidere la agenda un poco cultural, más allá del negocio puntual de un evento, ¿no? Sino que lidere el museo y qué mejor aparte que esté en la cava de la Escuela Superior de Vitivinicultura. Ahí firmamos un comodato, este proyecto arrancó en el 2018, se firmó un comodato y la Intendencia tiene esos 300 metros cuadrados para llevar adelante el museo. Bueno, sigo con la lectura de la discusión. Bueno, si no se hace algo, esto del museo es algo, por eso me acordé del museo, es algo de lo que se quiere hacer desde las políticas públicas, pero en realidad desde lo nacional e incluso desde lo montevideano todavía es poco, porque el turismo montevideano, digamos que está bastante enloquecido con lo que son los restaurantes, los hoteles, que las playas no tiene mucho espacio en su gestión cotidiana para mirar para lo que son el enoturismo. En cambio, desde Canelones sentimos que
es como nuestra zona de confort y es como el lugar que nosotros nos sentimos que podemos hacer una diferencia, entonces le damos también otra importancia. Pero está faltando en general eh, una mayor pienso de lo que se puede llegar a posicionar en general la enocultura de esta región, sobre todo, porque vos le preguntás a cualquier montevideano, a cualquier canario de una ruta del vino para hacer y probablemente te nombren la de Colonia o la de Maldonado. Y no te nombran. Todo esto que yo conté que pasa acá no está en el imaginario colectivo. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hay que transformar desde las políticas públicas también. Eh, y bueno, en general lo que está pasando es que no solo no se está cuestionando, volviendo a este crecimiento endogámico de las bodegas respecto al enoturismo, no solo desde el público en general, no solo no se está cuestionando, sino que se está reproduciendo esto, sino como que se va consolidando. Con los pocos apoyos que hay es como para que haya más transfer y cosas que lleven al turista hasta la bodega, y la bodega que vuelva a, al hotel, otra cosa que ha surgido en los últimos tiempos es el turismo de cruceros, que el enoturismo de esta región es perfecto. Es más, es la gente que está en ese barco y que hace un viaje por el Atlántico Sur, la única experiencia de visitar, de enoturismo que pueden tener es en esta región, es en la región sur del Uruguay, porque la visita de los cruceros dura 6 horas. Entonces, en esas 6 horas, el único lugar, ni en Brasil, el puerto de cruceros está tan cerca de Bento González, está bastante, mucho más lejos, no lo pueden hacer en esas 6 horas, ni Mendoza, ni Chile lo pueden hacer en esas 6 horas. Entonces, la única, bueno, ahí me fui al Pacífico, pero en el Atlántico Sur, la única experiencia que tienen esos cruceros que vienen de puerto en puerto, de poder. ¿Y qué es lo que un veterano, generalmente es el perfil que hace el crucero, ¿no? Quiere hacer cuando llega al destino? ¿De qué hablan? Hablan de deporte, hablan de qué tomar en el próximo destino. Y bueno, y eso terminó pasando que cuando llegaban al puerto de Montevideo, las bodegas empezaron a hacer un boom. Y Montevideo, sin darse cuenta, terminó siendo como, nuevamente el turista empezó a apropiarse del enoturismo, pero esto creció y es muy loable y estamos muy contentos de que pase esto, pero como que los esfuerzos estatales han sido como reproducir esto y no cómo le podemos sacar ventaja al territorio en general para que se distribuya más la riqueza de este valor agregado, ¿no? Bueno, y ahí termino diciendo, está faltando que su población se apropie de este haber patrimonial y le agregue valor a través de la enocultura. Y bueno, y esto es lo que yo les adelantaba de la escuela. Esta es una foto de la Escuela Superior de Vitivinicultura, vista desde otro lado. Nosotros estamos bajo tierras, estamos en la cava con el museo, que es una cava de 300 metros cuadrados, que se conecta directamente con la bodega y que, por lo tanto, nosotros mañana, por ejemplo, para el fin de semana del patrimonio, lo que vamos a tener es una visita por estudiantes. Los invito a todos los que están acá que puedan llegar hasta, no sé de dónde son, solo sé que Maximiliano es de Paysandú y Rodolfo Camejo es de Tala, pero puedan ir hasta el que llegue, puede ir a visitar la escuela. Los estudiantes de la escuela le van a hacer una visita por los viñedos, después haber otro grupo que le hagan una visita por la bodega. Y a través de la cava que se conecta con el museo, a través de un pasillo hermoso, eh, desde el museo vamos a hacer una recorrida con ese 60% de museo que tenemos hasta el momento para mostrar lo que tenemos hecho. No queríamos, si bien no llegamos para la inauguración, no queríamos dejar de sumarnos a esta iniciativa pública de dedicar el fin de semana al patrimonio, al vino en general. Y bueno, entonces lo abrimos y nos sirvió a nosotros para adelantar varios casilleros que cuando estás en el tapete, eso te ayuda a la gestión para avanzar y bueno, avanzamos bastante. Ahora puedo decir con seguridad que para marzo, hasta hace unos meses no me animaba, ahora puedo decir con seguridad que en marzo vamos a inaugurar.
De esto es lo que le hablaba, es la invitación para mañana. Y bueno, y acá, la sorpresa del día, tenemos para sortear 4 botellas, Qué que creo que no hay que casualidad que sortear, ¿no? Rodolfo Camejo habilitó ahora la cámara, ¿verdad? No quiero decir, qué casualidad, Camejo, ¿no? Dijeron vino y me metí de cabeza. La Sí, invitación pero de fue Juan a como la al bodega toque, al toque, al no le di toque. mucha. Buenísimo, buenísimo. Vamos arriba, Juan. Bueno, Juan, te están Vamos arriba, comentando ahí Rodo. cuál es la dirección de la escuela. Bien, El Colorado, ¿ves? mira, no estaba mirando el chat, gracias por avisarme. Sí, la Escuela Superior de Vitivinicultura está en el Colorado, y se los decodifico de una manera más sencilla. En la ruta 5 y la 48, que es el ingreso a Las Piedras, donde está el puente que pasa por arriba de la rotonda para ingresar a Las Piedras, en vez de ir hacia el este, que es cuando ingresás a Las Piedras, yendo de Montevideo hacia el norte, ¿no? En vez de dirigirte hacia el este, te dirigís hacia el oeste, que es en dirección al Colorado o a Las Brujas más adelante, y es solo 600 metros. O sea, que incluso yendo en ómnibus, te podrías bajar en la rotonda y caminar esos 600 metros. O sea, está en un lugar, nosotros estamos convencidos, es un proyecto que va a haber un antes y un después, y que espero que en algún futuro, en alguna presentación, digan la inauguración del museo para lo que fue la enocultura. Porque estamos seguros que estos 10 turistas por día que visitan a estas alrededor de 33 bodegas que hay, que están haciendo turismo en el área metropolitana, todas van a derivar a sus visitantes al museo, porque nosotros no competimos con nadie, no cobramos entrada, le damos una experiencia distinta a la de ellos, no vendemos vino. Entonces, donde nos deriven, no sé, de los 10 turistas por día, nos deriven 2 o 3 de las 30 y pico que tienes, ya es un montón de visitantes que vamos a tener. Y los fines de semana estamos manejando un piso de 100 personas por sábado y 100 personas por domingo. Así que bueno, estamos con mucho entusiasmo. Y bueno, mañana vamos a presentar estos vinos, el que llega a la bodega, además, me faltó decir, en esta experiencia que vamos a tener, es los estudiantes de una tecnicatura que se abrió este año, tiene una generación bárbara, están muy entusiasmados además, van a ser los responsables de servir las degustaciones, y van a presentar los vinos que elaboran los propios estudiantes de enología. Está buenísimo la dinámica. Eh, y lo vamos a hacer, esto va a ser gratis, simplemente vamos a cobrar la copa al costo, 100 pesos, pero el vino se va a servir de manera gratuita. Y se va a poder hacer la visita al museo con una copa de vino en la mano. Así que, Rodolfo, me parece que es imperdible Bueno, tu presencia por estos lares. así que ya quedaron todos invitados al evento del día de mañana ahí en la Escuela de Yo no Vitivinicultura. veo todos. ¿Cuántos son todos? Todos A ver, son ¿cuántos son 12, cuatro? 12 que espero que se hayan 12. inscrito. Nosotros vamos a sortear los vinos posterior a lo que es la charla de hoy. Le vamos a estar informando, por eso le pedí que se inscribieran en ese link. Y bueno, Juan, agradecerte porque hablamos hace unos meses para realizar esta instancia. Es la primera vez que la NPG se inserta en lo que tiene que ver el Día del Patrimonio. Y bueno, para nosotros es importante aprovechar también toda esa producción académica que nosotros tenemos en nuestra revista Geoespacio y bueno, darla a conocer, porque sí, es verdad, muchos la leen en formato papel, en formato virtual, pero es necesario dar a conocer toda esa producción que se realiza desde muchos colegas. Abrimos el espacio entonces ahora de algunas preguntas. Claudia, adelante. Pregunta o comentario. Hola, sí, no sé si me están escuchando bien porque estoy con el teléfono. Sí, ¿Se me bárbaro, escucha? adelante. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, por tus aportes. No sé si me recuerdas, pero tú estuviste hace algunos años en el Instituto de Formación Docente de Pando, en Canelones, dando una charla justamente sobre
viticultura muy productiva, muy linda, y además digo, para alentarte, te cuento que con los estudiantes de formación docente hemos tenido la oportunidad de hacer varias salidas didácticas, y entre ellas, en muchas oportunidades, incluíamos bodegas de canelones. Incluso visitamos el museo en el viejo local, allá en Las Piedras, que tú mencionabas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Quería recordártelo porque fue una linda experiencia, y muy contenta, digo, porque nos recibieron muy bien en cada una de las bodegas que fuimos. Y después hacerte algún pequeño comentario y alguna pregunta por ahí. Tú decías que muchas veces los turistas, bueno, obviamente quieren visitar una bodega y muchas veces no conocen realmente cuáles son, o van a determinadas bodegas, y a veces las de Canelones no son de las más conocidas, salvo algunas grandes que todos conocemos y que son las que más reciben gente. Pero no sé si la Intendencia de Montevideo estaba haciendo, creo que un tour, y incluía alguna bodega, pero si no me equivoco, creo que era de Montevideo, o sea, estaba incluida, pero creo que, si mal no recuerdo, era de Montevideo. En este momento no tengo presente el nombre. Que digo que es importante, ¿no? Que se empiece a activar esta forma de conocer y de hacer turismo, como es el enoturismo, me parece fundamental. Y lo otro que quería decirte es que sí, que obviamente se ha apuntado mucho a la producción de vinos finos, y que en esa producción hemos logrado, bueno, premios internacionales, eso ya lo tenemos todos muy claro. Pero yo quería preguntarte, la publicidad que hoy se hace de vinos. Hoy sabemos que hay dos bebidas que en los medios publicitarios copan: la cerveza y el vino, lo tenemos clarísimo. Y del vino, sobre todo, la fuerte apuesta, por lo menos lo que se visualiza, es el vino en tepac, ¿verdad? En caja. ¿Ha incidido toda esa publicidad, todo ese mecanismo que es, creo que bastante grande, en un aumento de consumo de ese tipo de vino, o en general en el consumo de vino a nivel país? No sé si tú sabes si eso ha incidido o no en estos últimos tiempos. Todo el tema publicitario, ¿no? Que es bastante grande. Hay una fuerte inversión. Sí, sí. Bueno, no sé si eh, lo que están tratando de revertir, hay como una fuerte preocupación por parte de las bodegas por la disminución del público joven en relación a la cerveza. Entonces, ha sido como una estrategia de llegarle, por eso está muy vinculada también, como si ustedes verán, las publicidades, siempre hay jóvenes tomando vino, de la misma manera que hay jóvenes tomando cerveza. Eh, pero no sé si ha incidido, en realidad los números están a la baja. Sí, yo creo que incidió más, pero bueno, de todas formas se hace como política pública en el caso bueno, en el caso de Inavi sobre todo, que también tiene su publicidad apuntada al vino joven, que en la cerveza no pasa tanto, es más vinculado a una marca porque no tienen como una agrupación. Eso lo hacen con los impuestos mismos que les cobran los distintos bodegueros. Inavi es una institución mixta, pública, privada, y la mitad privada la financian las distintas bodegas que, con un porcentaje de la venta de los vinos. Entonces, bueno, lo pusieron como búsqueda de llegar a esos jóvenes. No tengo, la verdad que no tengo la certeza si se logró revertir, pero sí lo que busca es eso, de tratar de que no, por lo menos Claro. que no siga cayendo la curva. Porque la curva está cayendo fuertemente en relación a la cerveza, y bueno, se dieron Ujú. cuenta que la cerveza viene con eso hace tiempo, bla, 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 y le empezó a dar resultados fuertemente. Y bueno, mostrar que el vino también puede acercarse a los jóvenes y lograr achatar la curva, ¿no? Pero no sé si le dio resultado. Esos los Claro. datos. Lo que sí te digo es que hay una tendencia claramente a la baja de los vinos de mesa, Ujú. en Sí, sí, general, sí. bárbaro. O sea que se apostó a un grupo etario, a un nicho
de venta, Sí, en particular que la cerveza lo estaba acaparando, obviamente, eso es acaparar. clarísimo. Exacto. Exacto. Muchísimas Para gracias, Juan. contrarrestar. Sí, Bueno, no, gracias a vos por los conceptos que dijiste no, hoy. por favor, gracias como Ajá. siempre, ha sido muy clara tu charla, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, Juan, nuevamente agradecerte. Lastimosamente el presidente está con poco tiempo porque, como bien sabes, 7:30 comienza una actividad de la Escuela Técnica Superior de Paysandú y me están reclamando que baje ya. Así que bueno, ya quedan todos los contactos por si se quieren comunicar con Juan, por ahí intermedio está el de la asociación o por intermedio particular, ya muchos lo conocen. Nuevamente agradecerte y bueno, estamos en contacto. Esos ruidos que se escuchan son los motores que están en una exposición de la escuela, perdón, pero no queríamos dejar de perder la oportunidad de invitarte y bueno, y disfrutar de la charla. Nuevamente, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los participantes y aquellos que ganen, nos vamos a comunicar para hacerles llegar el obsequio desde la Escuela de Vitivinicultura. Muchas gracias a todos. Chao. Chau, Gracias a ustedes. chau.